Bienvenidos a su programa, La Estocada del Miura. Con el análisis del mundo político, social y la opinión nacional e internacional, con sus invitados especiales, a través de nuestro canal Contrapicada. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Sintonízanos los días martes, jueves y domingo, sin censura, con la veracidad, con la verdad adelante. Bienvenidos a nuestro canal Contrapicada, en mi programa La Estocada del Miura. Quien les saluda a ustedes, su amigo de siempre, Carlos Uzcategui. Hoy tendremos con nosotros a un joven dirigente político y por supuesto con un excelente análisis, a su juicio muy personal. Se trata del ingeniero John Loyo-Dice, secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Versará su análisis propio, a su juicio muy personal. Lo discutiremos en diferentes puntos y criterios de cada uno de ustedes, si tendrá razón o no tendrá. Bienvenido al programa La Estocada del Miura. Saludos a todos en Contrapicada con nuestro hermano Carlos Miura Uzcategui. Sin duda, para mí es un placer estar conversando con todos ustedes, que hoy me pueden ver mediante esta transmisión. De verdad agradecido, Carlos, por el espacio. Pues hablemos de lo que sucede hoy en Venezuela. Hoy en Venezuela, como todos sabemos, no existe posibilidad alguna de ir a un nuevo proceso de elecciones. ¿Y por qué no existe posibilidad de ir a un nuevo proceso de elecciones? Por dos razones fundamentales. La primera es que hoy los venezolanos confiamos aún menos en quien dirige el Consejo Nacional Electoral, puesto que todavía estamos esperando los resultados del 28 de julio y aún todo el país está sin respuesta alguna sobre lo que todos vivimos y sabemos que ocurrió el 28 de julio. El 28 de julio los venezolanos en cada rincón salimos muy temprano a expresar nuestro derecho al voto, que permitió que Edmundo González Urrutia fuese electo como presidente de todos los venezolanos. Y ahí dos cosas que es importante resaltar e explicar. Es muy distinto elegir y votar. Hoy, este proceso que están convocando, nos están convocando a votar, pero no a elegir. ¿Por qué no elegir? Porque es que lastimosamente lo que pudimos evidenciar el 28 de julio es que el artículo 5 de la Constitución no se va a respetar. Y los resultados que sean verdaderamente obtenidos en los diferentes espacios que están disputándose en estos procesos electorales no van a ser los que verdaderamente el venezolano quiere escuchar en Caracas, Aragua, Zulia, Apure y en cada territorio del país. Porque la situación actual que vive nuestro país, con más de 1.900 presos políticos simplemente por transcurrir a un proceso de elecciones del 28 de julio, por pensar distinto, por ser testigo de la fórmula que llevaba la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones del 28 de julio, fue causal de detención de un sinfín de dirigentes políticos, pero más grave aún, de un sinfín de venezolanos que simplemente salieron a votar, salieron a cuidar el voto, pues amparados en la Constitución que habla de Venezuela ser un país plural, multiétnico y donde nuestros derechos políticos son respetados. Pues esos derechos políticos hoy no solamente se le están vulnerando a los más de 7.400.000 venezolanos que votamos y elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente, sino que además pretenden llamarnos una vez más a otro proceso electoral para también desconocernos y decir los resultados que a ellos le provoquen. Entonces, la realidad es que hoy votar en Venezuela no tiene ningún sentido porque no sirve para elegir. Entonces, tenemos que dejar bien claro que nosotros en el Partido Centro Democrático hemos decidido, luego de una consulta a 22 de los 23 estados que conforman nuestra estructura nacional, la no participación en este proceso de elecciones.
porque no tiene ningún sentido, ya lo decía, votar y elegir son dos cosas distintas y no nos van a permitir elegir. Y en el Partido Centro Democrático somos garantes como centro del encuentro de todos los venezolanos. Y el encuentro de todos los venezolanos pasa por el respeto de la institucionalidad, pero también por el respeto a los derechos de cada uno. El derecho a elegir es fundamental. Y como decía antes, en Venezuela hoy ese derecho está siendo vulnerado por la organización que le corresponde hacer los llamados a elecciones. Todos sabemos que en efecto este año corresponde constitucionalmente un proceso de elecciones, pero antes debemos aclarar lo que ocurrió en el proceso de las elecciones del 28 de julio. Eso es lo que espera el venezolano. Por eso hoy, Carlos, queremos invitar a todos los sindicatos, ONG, influencers venezolanos dentro y fuera del país a agruparnos aún más en la defensa de los resultados del 28 de julio. Estos resultados, como lo decía la líder nacional de la Unidad Democrática, María Corina Machado, son la verdad. Esa verdad que habló el 28 de julio y que todos los venezolanos la conocemos porque estuvimos en los centros de votación, lo vimos, nadie nos los contó. El venezolano se expresó, el venezolano votó y votó para elegir a Edmundo González Urrutia. Hasta que ese resultado no se vea reflejado y Edmundo González Urrutia pueda asumir la presidencia que constitucionalmente todos los venezolanos le otorgamos, no tiene ningún sentido concurrir a otro proceso de elecciones. Porque todos sabemos muy bien que la democracia parte del respeto a las personas y por supuesto a los candidatos que han puesto su nombre. Entonces nosotros exigimos respeto por los resultados del 28 de julio porque todos los venezolanos y todo el compendio de partidos que comprenden la Unidad Democrática Venezuela postulamos a Edmundo González Urrutia como nuestro abanderado, hoy presidente legítimo de Venezuela, bajo el liderazgo de María Corina Machado, quien condujo esta campaña por todo el país, en la cual nosotros la acompañamos en todo el territorio nacional y pudimos ver la realidad que hoy se plantea al venezolano. Una realidad es que queremos un cambio, que queremos esa tierra de gracia que Edmundo y María Corina, en conjunto a todos nosotros dirigentes nacionales, estamos construyendo y que además hoy lo único que puede ocurrir en Venezuela es un proceso de conversación para entablar lo que sería la transición pacífica de lo que hoy tenemos en Venezuela, que es una usurpación clara del poder para entregarlo a quien hoy tiene el poder legítimo por el proceso de elecciones donde los venezolanos se lo otorgamos, que es a Edmundo González Urrutia como presidente, y ya él lo decía en una de sus intervenciones, la líder de la Unidad Democrática, María Corina Machado, quien además merece ser, como Edmundo lo decía, la vicepresidenta de este país, para que ese proyecto de Venezuela Tierra de Gracia que todos anhelamos pueda hacerse realidad. Y para que cientos de miles y millones de venezolanos que hoy están fuera puedan volver a su patria para retomar la vida en familia, para reencontrarnos, para darnos ese abrazo caluroso a lo cual los venezolanos estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a compartir en familia, al ser bicharachero o, como todos bien conocemos, los venezolanos somos gente de bien, gente de paz. Por eso, nuestro llamado a todos es a agruparnos aún más en un movimiento ciudadano nacional que se encargue de orientar al ciudadano, de orientar en su derecho a elegir, no solamente es votar, es elegir y que se respete el artículo 5 de la Constitución que habla del poder en el pueblo de manera intransferible. Muchísimas gracias, amigo Carlos, y a todos los que me escucharon. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a todos y cada uno de los venezolanos que están
en todas partes del mundo, porque donde está un venezolano, ahí está Venezuela. Mi abrazo afectivo, siempre a su orden, por aquí, Yandir Logio dice en todas las redes, así me pueden encontrar, para que sigamos conversando. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro canal Contrapicada y esperemos que la resulta a esta proposición política de ir o no ir, o evitar la abstención, sea el análisis de cada venezolano. Nos despedimos a esta hora, Carlos Uzcategui, el Miura,